Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Bienvenidos una semana más a Voces por una causa. Les voy a contar una historia. La historia de 5 mujeres indígenas bolivianas que han sido protagonistas de una expedición única. Una expedición como símbolo de liberación, de empoderamiento, y consistió en escalar la montaña más alta de América. Su imagen sorprendente escalando, vistiendo su falda tradicional, yo creo que se ha quedado ya en la retina de muchos de nosotros. Pero ellas son algo más que escaladoras, son mujeres valientes que encuentran en la montaña un espacio para sentirse libres, felices, vivas. Su aventura ha mostrado al mundo una manera inspiradora de ser mujer, de vivir la tradición y de relacionarse con la madre naturaleza. Y a esta historia vamos a añadir otro nombre, el del realizador Jaime Murciego, director de Cholitas, un documental que narra la ascensión de estas 5 mujeres indígenas bolivianas a esa montaña, la montaña más alta de América, el Aconcagua. Jaime, gracias por estar con nosotros en este podcast. Hola Julia, gracias a ti por la invitación. ¿Qué te inspiró? O sea, ¿qué fue lo que te movió a decir yo tengo que hacer un documental de esta historia? Y sobre todo también, ¿cómo conociste esta historia? ¿Cómo llegó a ti? Sí, en realidad fue un poco por casualidad, ¿no? Yo ya había viajado varias veces a Latinoamérica y estaba un poco familiarizado con el mundo también andino. Y pues por casualidad leí una noticia de varias mujeres indígenas que habían escalado el monte Illimani, que es una montaña de 6.000 metros al pie de La Paz. Y supongo que lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Que llama sobre todo la atención la foto, ¿no? Ellas escalan con la ropa tradicional puesta y visualmente es como bastante potente. Entonces, bueno, empecé a leer más sobre ellas y cada vez me empezaba un poco a interesar como más allá, digamos, de lo folclórico que sería eso, ¿no? Y lo visual, que es con lo que se suele quedar casi todo el mundo, o en los reportajes de televisión que veía. Bueno, empezaba a darle un poco vueltas al porqué, ¿no? Porque yo la verdad que no tenía ni idea de alpinismo, de andinismo en este caso, pero sí me llamaba la atención que unas personas que nunca me hubiera imaginado haciendo este deporte, pues que estuvieran escalando montañas de 6.000 metros, ¿no? Y más en una sociedad como la boliviana, con todos sus estereotipos y aún más siendo mujeres y siendo indígenas, ¿no? Entonces empecé un poco a darle vueltas a ese tema, a investigar más sobre ellas, a ver más entrevistas suyas y cada vez me gustaba más lo que veía. Acabé contactándolas, haciendo videollamadas con ellas y me empezó a interesar también no solo la historia que tienen ellas en común como mujeres indígenas bolivianas, sino también la historia individual de cada una, ¿no? Cada una de ellas tenía ciertas peculiaridades, diferentes edades, diferentes contextos y diferentes formas de ver las cosas que hacía que ellas me interesaran mucho también como personas, no solo como escaladoras o como deportistas. Entonces, bueno, pensé que era una historia que yo quería contar. Ahí fue cuando dije, yo quiero contar la historia sobre las cholitas escaladoras. Fue entonces cuando, bueno, empecé a darle vueltas y finalmente fui a Bolivia a conocerlas por primera vez para grabar también, para conocerlas y para grabar algunas imágenes, ¿no? Para montar también el proyecto. Y bueno, hablando con ellas, escalé con ellas por primera vez, un 6.000, que fue una cosa totalmente horrible para mí porque era la primera vez escalando. Pero bueno, en ese sufrimiento extremo, pues sí que sirvió un poco para conocerlas todavía más, para que ellas también confiaran un poco más en mí, que es algo complicado porque es verdad que el carácter aymara es bastante cerrado al principio, pero bueno, sí que creo que hicimos buena relación y sobre todo ellas empezaron a hablar pues que eso, ¿no? Después de haber escalado las montañas más altas de Bolivia, no tenían suficiente y tenían como una especie de reto final que era pues viajar a Argentina para escalar nada más y nada menos que la Aconcagua, ¿no? 7.000 metros, la montaña más alta de América y muy simbólica también en el mundo andino. Entonces pensé que esa iba a ser como, digamos que ya tenía los personajes y pensé que esa iba a ser como el argumento, ¿no? La excusa perfecta para contar una película no sobre una montaña ni sobre una cumbre, como suele ser en los documentales de montaña, sino una historia sobre Lita, Dora, Elena, Cecilia y Lidia, ¿no? Hacer un viaje, digamos, hacia ellas a través de esta expedición.
Les voy a contar que Jaime, aunque muchos de ustedes ya lo saben, que Jaime Murciego es un realizador freelance, que su carrera profesional es muy dilatada, ha trabajado para distintos medios de comunicación, tanto en realización como en animación, y en el 2015 dirigiste tu primer cortometraje, otro documental que se llamaba Boss Girls, ¿no? Y este documental fue seleccionado para más de 40 festivales en todo el mundo y o sea que tienes ese impulso de ir buscando historias o las historias te van encontrando a ti, ¿no? Sí, más bien, en realidad eso, yo tampoco me dedico especialmente a hacer documentales, o sea que trabajo en el mundo audiovisual, pero más en otros ámbitos y tanto ese cortometraje que he mencionado como la película, pues bueno, me lo tomé un poco como... Bueno, fueron dos historias que me llamaron la atención, que a mí me emocionaron y que sentí realmente la necesidad de viajar allí y contarlo, ¿no? Es verdad que el Box Girls, por ejemplo, fue todo por mi cuenta. Fue un poco básicamente comprarme la cámara y viajar a Kenia un poco a la aventura sin saber muy bien qué iba a salir de ahí. Y bueno, pues por suerte sí que salió un corto que funcionó muy bien en festivales y de ahí pues ya decidí meterme en este lío, que ya con Arena, con la productora, con varios sponsors, ya obviamente con otro nivel de producción y bueno, pues esto es lo que hasta aquí hemos llegado. ¿Cuál fue el mayor reto al que te tuviste que enfrentar para hacer Las Cholitas, para grabar este documental? Lo más difícil. Reto... Pues sí, yo siempre digo que al principio creía que mi mayor problema era querer hacer una película sin haber hecho una película en mi vida, cuando en realidad mi principal problema también era querer seguir las hayas por la montaña sin haber escalado una montaña en mi vida, ¿no? Entonces siempre es verdad que es como ese doble reto de intentar seguir escalando a 7.000 metros con ellas, pero no olvidarte de que estás haciendo una película y de que no te puedes perder nada. Y es como ese doble problema, digamos, ¿no? Porque para nosotros, bueno, para mí y para el resto del equipo, que tampoco tenía experiencia en montaña, pues hacer una escalada de ese calibre pues ya era una cosa totalmente insufrible, pero claro, tenías que estar atento a todo lo que pasaba porque tenías que contar todos los detalles y por supuesto tenías que seguirlas a ellas para no perderte nada, ¿no? Entonces, tanto desde el punto de vista técnico como personal... la verdad que fue... También, sí, totalmente. Claro. Nosotros siempre decimos que lo que pasaba detrás de las cámaras da para otra película, porque para nosotros fue un infierno absoluto. ¿Pasasteis miedo? Sí, claro. Sí, porque es un medio... Sí, hay momentos de tensión, claro, porque es un medio en el que no estás acostumbrado. A esa altura, pues las cosas funcionan totalmente diferente. La cabeza funciona diferente también, no piensas con claridad. Hay momentos muy de tensión, estamos todos muy nerviosos. La gente del equipo, también las cholitas, son momentos bastante tensos en los que cualquier contratiempo te puede generar un problema muy serio. Entonces, sí, es verdad que hubo momentos bastante complicados. Las cholitas ya tienen esa experiencia en escalar montañas, pero ¿se tuvieron que enfrentar a algún desafío especial durante su ascensión a la Aconcagua? Para ellas también fue un reto. Sí, bueno, fue un reto. Primero en cuanto a montaña, porque es verdad que ellas, bueno, estaban acostumbradas a escalar varios 6.000, que parece que de 6.000 a 7.000, bueno, en realidad hay un mundo, ¿no? O sea, esto es como exponencial, digamos, y no tiene nada que ver. 1.000 metros más es muchísimo más de lo que parece. Y entonces ellas estaban acostumbradas a escalar montañas en Bolivia de 6.000 bastante fácil, que las hacen en 2 días, con bastante facilidad. Pero bueno, enfrentarte a los 7.000 ya es otra historia y es verdad que ellas, que están genéticamente preparadas para la altura, sufrieron bastante porque aparte una expedición de 3 semanas fueron, con aclimatación tienes que hacer, una montaña que no conocen, ¿no? Con unos guías que no conocen, con un país que no conocen. Por eso digo, no es solo complicado en cuanto a montaña, sino también para ellas creo que en lo personal hubo momentos en los que sí pudieron pasarlo mal, por eso, porque era la primera vez que tomaban un avión, la primera vez que salían de su país, van a un lugar que no conocen, y para ellas sí que se hizo complicado. También es mucho tiempo fuera de casa, lejos de sus familias, y bueno, como digo, ellas muy nerviosas también en muchos momentos,
y una experiencia totalmente nueva para ellas en ese sentido. ¿Cómo te ganaste su confianza? Porque no debió ser nada fácil, ¿no? Presentarse en Bolivia, decir quiero hacer esto, acompañarlas nada menos que luego hasta la Aconcagua, decir voy a subir con vosotras. ¿Cómo fue tu relación con ellas? ¿Cómo pudiste establecer esa conexión? Fue un proceso lento, yo creo. Ganarme la confianza, pues seguramente arrastrándome por la montaña y viendo que yo quería hacerlo a toda costa, ¿no? Ellas, creo que se les ha presentado mucha gente. De hecho, llegaron a intentar hacer una película, creo que les llegaron a hacer un tráiler o algo así, después nunca volvieron a saber nada. Fue un poco así. Entonces yo la primera vez, porque digamos cuando ya fuimos al rodaje, ya con la productora y todo, digamos que ya era como una cosa más sólida. La primera vez fui yo solo, sin ninguna garantía de nada, y me planteé allí en su casa diciéndoles, pues bueno, soy Jaime y yo quiero grabaros unas imágenes escalando y me voy a volver a España y a lo mejor en unos años vuelvo y podemos hacer una película sobre vosotras. Entonces, claro, yo creo que sí que se lo tomaron un poco bueno, como este tío viene aquí no sabemos muy bien a qué, y es verdad que tampoco me hicieron mucho caso. Es verdad que me llevaron a escalar por primera vez, me vieron que yo no, de montaña, no idea ninguna, ni ganas ninguna tampoco, pero que yo estaba empeñado en tener esas imágenes y en estar con ellas y pasar tiempo con ellas y en conocerlas, y poco a poco pues sí que fueron entrando. Es verdad, como digo, que el carácter aymara, el carácter andino en general, es bastante cerrado y bastante desconfiado así de primeras, entonces cuesta, es verdad que cuesta, pero bueno, viendo que cada vez íbamos progresando más, viendo que incluso cuando yo volví a España les iba contando los progresos que íbamos teniendo para formar todo el proyecto, viendo que volvimos otra vez allí ya con un equipo, creo que poco a poco te lo vas ganando. También la experiencia de Aconcagua en especial, es verdad que sufrir juntos, llorar juntos, reír juntos, todo lo que pasamos ese viaje, creo que sí que fue lo que más acabó de unirnos del todo. ¿Cuál fue el momento más duro, Jaime? El momento más duro... pues... ¿Tienes ganas de decir todos? Sí, en realidad para mí todo. para mí desde que llegamos a la base de Aconcagua ya fue todo duro, ¿no? Hasta que nos fuimos. Pero sí hubo momentos complicados, pues porque ya no depende solo de ti. Allí dependes de muchos factores, del clima, de tener mucha suerte con calcular el día de cumbre, con todo este tipo de cosas. Y entonces son momentos en los que no sabes ni siquiera si vas a poder intentarlo o no. Y para ellas, pues bueno, era muy importante. Al final, es verdad que toda la historia gira un poco en torno al hecho de que la cumbre no es lo importante, sino que es más, se trata más de la experiencia, ¿no? Y disfrutar el camino. Y creo que es algo que se va aprendiendo, que ellas fueron aprendiendo durante ese viaje. Pero bueno, sí hubo momentos duros, pues cuando parece que no van a salir las cosas, ¿no? Es verdad que ahí fueron momentos bastante Pero para ti, complicados. ¿cuál fue el especial que dijiste no puedo seguir? Para mí, pues seguramente, para mí personalmente, sí. Yo me acuerdo perfectamente de estar a 20 metros de la cumbre, oyendo a gente ya arriba en la cumbre, que lo veía perfectamente y no podía dar ni un paso más. Y decir, no me puedo creer que después de lo que he pasado no por el agotamiento, por falta de por oxígeno, todo, porque todo, la cabeza no responde bien, las piernas tampoco, y tú ves la cumbre ahí, la ves, pero no puedes. Pero llegaste. Sí, hubo varios momentos, de hecho cada uno de los del equipo, los guías te van controlando, ¿no? Y creo que los 3 del equipo que estábamos en algún momento nos dijeron, estás fuera y te tienes que bajar. Pero bueno, al final es verdad que nos pudimos recuperar un poco. También la cabeza hace mucho, ¿no? Al final tienes que estar... Ya no es tema físico, yo creo que ya es tema de concentración, de motivación y de no descentrarte, porque es verdad que si pierdes la concentración, yo creo que te caes al suelo. Para mí la motivación pues no era la montaña ni llegar a la cumbre en sí, como digo, porque a mí la montaña era un daño colateral que yo aceptaba como parte del rodaje y tenía que hacerlo, sino que era más bien pues después de todo lo que hemos pasado, yo tengo que estar allí cuando las cholitas lleguen a la cumbre, ¿no? Tengo que verlo, tengo que estar con ellas y tengo que contarlo, claro. ¿Y ellas qué os contaban? ¿De qué hablabais en esa escalada? ¿O estaba todo lleno de silencios? Había un poco de todo, había momentos para todo. Hubo momentos más de risas, de fiesta, más alegres, otros más tristes. Ellas también... A veces estaban contentas por descubrir todo lo que estaban descubriendo. Era un campo base en el que había gente de todo el mundo,
que nunca habían conocido de ninguna otra forma. Luego hubo momentos, claro, en que obviamente pues echaban de menos a sus familias o no veían claro que se iba a poder subir. Hubo un poco de todo en ese sentido. ¿Cuál fue el principal desafío que ellas se encontraron? O que tú pudiste observar que para ellas era un desafío quizá mayor del que habían esperado. Sí, desafío, pues bueno, en lo técnico, como digo, que es una montaña mucho más dura de lo que ellas habían hecho nunca y con unas fases de aclimatación y en todos los sentidos muy diferente a todo lo que ellas habían hecho. Pero luego, como digo, en lo personal, para ellas pues es difícil de repente verse en un mundo que no es el suyo, como digo, con gente que no conocieron gente de todas las partes del mundo. De repente se sintieron también, creo que bastante sorprendidas porque eran como el centro de atención del campo base. O sea, todo el mundo quería ir a hablar con ellas y saludarlas. De la misma forma que les pasó, yo creo que también cuando vinieron a España, cuando estrenamos en Bilbao. Creo que ellas, como digo, este tema de la desconfianza y tal, no acaban de tener claro qué estábamos haciendo nosotros con ellas allí. Para mí fue el momento en el que estrenamos la película con ellas en el cine y vieron el aplauso de toda la gente. Era un festival de montaña además y eran como las estrellas del festival, totalmente. Un festival donde van alpinistas los más famosos del mundo, pues ellas eran especialmente el centro de atención. Entonces creo que se sorprendían ya solo de esa admiración que realmente ellas, a pesar de ser famosas en Bolivia, tampoco cuentan con la admiración con la que sí pueden contar aquí en Europa, por ejemplo, por gente del mundo de la montaña, ¿no? Entonces sí noté bastante esa sorpresa de que la gente quisiera hablar con ellas, que las admiraran de esa forma, ¿no? Y a mí eso sí que me llamó bastante la atención. Y el equipo que llevaban era tal como las hemos visto. Sí, ellas, bueno, es que para ellas la ropa tradicional, la pollera, ¿no? Que es la falda tradicional, es muy importante para ellas, ¿no? No solo escalando, quiero decir, ellas juegan al fútbol con pollera, hacen todo con pollera, porque no es casualidad, quiero decir, en el mundo aymara, bueno, también los quechuas, que son la otra cultura andina, pues hace años, había muchísima discriminación contra todo lo indígena, ¿no? De tal forma que las cholitas pues no se les estaba permitido entrar a lugares públicos, no vestían la ropa tradicional, obviamente, no hablaban el idioma, ocultaban los apellidos indígenas, y esto pues en los últimos años ha cambiado radicalmente. Ahora es como todo lo contrario, ¿no? Encuentras cholitas en la universidad, en el Congreso, en la televisión, vas por La Paz y hay calles enteras con ropa de cholita, incluso gente de ascendencia occidental, digamos, quiere apropiarse un poco de esa cultura que ahora parece que es como el orgullo del país, ¿no? Y para ellas siempre dicen, ¿no? Que la pollera es como su bandera, que les encanta llegar a una cumbre y que ondee su pollera, porque para ellas es importante, ¿no? Ese orgullo de que un día no tuvieron. En la película de las cholitas, de tu película, tú muestras su perseverancia, su fuerza. ¿Crees que la escalada puede ser una herramienta efectiva para defender la igualdad? Sí, puede serlo. No creo que sea la única, pero bueno, sí puede serlo ya solo desde el momento en el que es un ámbito, digamos, no sé si en todo el mundo en general, porque tampoco tengo mucho conocimiento del tema, pero sé que especialmente en Bolivia sí que está más destinado obviamente a los hombres, ¿no? Al final ellas cuentan que incluso al principio, bueno, temas de supersticiones, ¿no? Que hay quien considera que si las mujeres suben a ciertas montañas, esas montañas se van a quedar sin nieve, ¿no? Cosas así. O bueno, en Nepal también se sabe cuando las mujeres tienen la regla, como que las apartan de la población, ¿no? Por temas de, bueno, parece que... Y desde ese punto de vista sí que ver mujeres escalando y ser admiradas, ¿no? en todo el mundo, sí que supongo que ya es un reclamo de por sí, pero como digo, tampoco creo que sea la única forma, porque para mí, yo siempre digo, ¿no? Si hubieran sido, en vez de las cholitas escaladoras, las cholitas paracaidistas o submarinistas, pues también hubiera sido otra forma. Es verdad que la montaña, sobre todo de cara a una película, te da como esa narrativa, ¿no? Y también visualmente es bastante potente, pero creo que al final son gente
saliéndose del camino que les han marcado, ¿no? Para hacer lo que realmente les apasiona. Y podría ser como por la montaña, como podría ser con muchas otras cosas. ¿Ellas ¿no? eran amigas? Sí, bueno, en realidad el vínculo principal que tienen es que sus maridos son guías de alta montaña. No todas, pero bueno, la mayoría han trabajado como cocineras en los refugios de montaña, en la base de las montañas. Y mientras sus maridos, ellas cocinaban para los turistas y después sus maridos se llevaban a los turistas a las cumbres, ¿no? Entonces ellas estuvieron así durante años y siempre decían que no entendían qué hacían ahí arriba los turistas, porque les veían bajar muy felices y entonces empezaron a preguntarse que a ver qué pasaba ahí arriba y a decir, nosotras también queremos ir a ver qué pasa ahí. Entonces un día se juntaron varias de ellas y dijeron, vamos a subir. Y pues subieron, les gustó lo que hubo, conformaron un poco el grupo ya oficial de las Cholitas Escaladoras y empezaron a hacer más montañas, cada vez de más dificultad y hasta aquí. Jaime, tú que has estado en Bolivia, que has estado con ellas, que has tenido además una relación tan especial y tan íntima, porque escalar una montaña de 7.000 metros es una experiencia que deja huella. ¿Tú crees que la cultura indígena es una fuente o puede ser una fuente de empoderamiento para las mujeres en Latinoamérica? Sí, puede serlo. Supongo que al final es un camino en el que siempre se ha marcado, digamos, unos límites a la mujer en ese sentido, no solo en el mundo indígena, ¿no? Pero sí puede serlo en el momento en el que ellas mismas son las que están cambiando un poco esos roles, ¿no? Con lo que hacen y en su propia cultura están llegando a otra posición y haciendo que las personas les vean de otra forma, ¿no? Con esto que han hecho, por ejemplo, ya solo sus maridos o gente de su entorno, gente de su cultura, está empezando a ver que las cholitas también pueden escalar. De la misma forma que en otros ámbitos, no sé, allí, por ejemplo, son muy famosas también las cholitas luchadoras, una especie de lucha libre que hacen allí, y están empezando a ser como más aceptadas y más respetadas, no solo en la montaña, porque quiero decir, cuando tú admiras a alguien haciendo algo en la montaña, también esa admiración o ese respeto se mantiene cuando bajas a la ciudad, ¿no? Y empiezas a ver temas como iguales. Entonces, en ese sentido, sí creo que están rompiendo bastante estereotipos. Este documental, esta película ha recibido unas críticas excelentes, elogios. ¿Cómo la recibieron en Bolivia? En Bolivia muy bien. Desafortunadamente no pude estar cuando lo estrenaron en Bolivia por temas COVID y demás todavía, pero bueno, ellas sí que pudieron hacer el estreno allí y muy bien recibido. Claro, obviamente la historia, ya la conocían, ¿no? Pero sí que, vamos, ellas me enviaron fotos y me contaron qué tal fue y sí que hubo varios eventos totalmente llenos y la gente, pues como digo, con mucha admiración, ¿no? Por algunos incluso sorprendidos pues de ver eso, ¿no? De algo a lo que no están acostumbrados y que creían que era un mundo pues solamente para hombres y verlas a ellas con esa determinación y con ese carácter tan especial, supongo que sí que consiguieron cambiar bastante. O sea que ha tenido impacto en la comunidad aymara, en las comunidades indígenas. Sí, sin duda, ha tenido bastante recorrido y luego, por eso ya no solo en Bolivia, ¿no? A mí siempre me llamó la atención, bueno, por ejemplo, cuando se interesó la televisión pública japonesa o otros sitios que a lo mejor, o festivales ya no de montaña, sino más de corte más general, el interés que podían tener, ¿no? Al final es verdad que no se trata de una historia de montaña técnica como tal, sino, como digo, son de gente que está decidiendo hacer lo que quiere y le da igual romper esos estereotipos. Entonces, no hace falta ni que seas aficionado a la montaña, ni que tengas relación con el mundo indígena, ni que tengas especial interés en nada parecido, sino que, siempre digo que al final cada uno parece que tenemos como nuestro propio Aconcagua de alguna forma, y en eso es en lo que te puedes ver reflejado, ¿no? Y por eso creo que ha tenido tanta repercusión en tantos sitios, ya no solo ni en Latinoamérica ni en temas relacionados con la montaña. ¿Qué te ha enseñado a ti ese contacto, esa relación tan profunda que has tenido con el mundo indígena? Muchas cosas. Es verdad que yo el tema de la montaña me mantengo un poco apartado. La verdad que ahí no han conseguido meterme, ¿no? Porque es verdad que ya les he dicho que yo tengo muchas ganas de volver a verlas siempre que sean menos de 4.000 metros ya. Ya no me van a pillar más. Pero luego en tema
en cuanto a su cultura, ¿no? Y el tiempo que pasamos allí, porque es verdad que pasamos más tiempo realmente en Bolivia que en la montaña viviendo con ellas, porque era parte importante, como más que verlas escalando, conocer un poco su día a día y entenderlas a ellas, ¿no? Supongo que llama bastante la atención, sobre todo la relación con la tierra, también supongo, ¿no? Como lo vivan ellas de forma cultural, quiero decir, no ya solo en cuanto a creencias ni cosas así, sino que su día a día llama mucho la atención, sobre todo siempre me preguntan, ¿no? Por el ritual que hacen antes de subir a la montaña. Que ¿Cómo es? Se llama chaya. Ellas ponen hojas de coca debajo de una piedra y vierten un alcohol especial que tienen antes de escalar una montaña. También lo hacen cuando llegamos al aeropuerto en Mendoza, en Argentina, también lo hicieron allí. Vamos, que eso... Ya cogen hojas de coca, sí. las ponen debajo de una piedra, sí. Echan el alcohol. Y echan alcohol y le pegan un trago también. Claro. Y se llama una chaya. Eso es una especie y aspiran. De ritual que hacen ellas para pedir permiso a la chachila, que es la montaña, es como llaman la montaña, para que les deje subir. Eso es algo que siempre llama bastante la atención. Y bueno, yo siempre digo, nosotros lo hacíamos, ¿no? Todo el equipo lo hacíamos, cada vez que íbamos a escalar lo hacíamos con ellas. Bueno, primero por respeto, ¿no? Hacia ellas. Yo la verdad que obviamente no son ni mis creencias ni mi cultura, pero sí me parecía un acto como bastante bonito. No digo en lo místico ni cosas así, sino que, bueno, me refiero a que muchas veces cuando la gente les veía hacer eso, porque era como mucha gente se unía incluso en el campo base a hacer todas estas cosas, se lo tomaban como algo muy místico, ¿no? Que parece que estás hablando con la montaña, o incluso yo la primera vez que fui a Bolivia coincidió con el Año Nuevo Aymara, que sería nuestro San Juan, digamos. Ellas hacen como el saludo al sol, ¿no? Y parece que es una cosa como muy esotérica y muy mística, pero bueno, en realidad para mí no lo es tanto, porque al final el sol es como algo bastante tangible y sí sabes qué es lo que te ha dado la vida, de la misma forma que la Pachamama, la tierra o la montaña, ¿no? Entonces ellas cuando hacen eso, la gente se suele quedar con que es algo como muy místico, que parece que estás hablando con la montaña, pero bueno, en realidad creo que es algo bastante más lógico de lo que parece, porque mientras hay muchos alpinistas profesionales, ¿no? y gente de este mundillo que hablan mucho de atacar la cumbre, ¿no? o de conquistar la montaña y cosas así, de una forma a lo mejor un poco más invasiva, ellas le piden permiso a la montaña para que les deje subir. Por eso digo que creo que en lugar de buscar tanto lo esotérico, ¿no? De creernos que estos indígenas que hablan con espíritus, que a veces tenemos un poco ese prejuicio, deberíamos quedarnos con esa relación de más respeto a la tierra y más de creernos que no es propiedad nuestra, sino en realidad es al revés, ¿no? Y para mí eso es lo que más deberíamos aprender precisamente de su cultura, de esa relación que no es ni mucho menos tan mística como parece, sino que en realidad tiene bastante sentido. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora pues disfrutar de las presentaciones de la película, que con lo que ha costado montar todo este lío, pues bueno, de momento todavía, a la hora que he tenido mucho recorrido, sí. Pero bueno, es verdad que todavía están saliendo muchas cosas y la estamos presentando en muchos sitios, intentar que se vea lo más posible. Y bueno, proyectos futuros, la verdad que cuesta tanto centrarse en un proyecto así y tanto tiempo montarlo, desde montar la idea, la financiación, llevarlo a cabo, encontrar la forma de montar todo, pues bueno, tomarlo un poco con calma y cuando llegue alguna historia que me vuelva a emocionar o a apasionar y que yo sienta esa necesidad de que tengo que hacerlo, pues lo haré. Pero bueno, no me lo tomo como una obligación, sino que cuando salga, pues saldrá. Gracias, Jaime Murciego, por estar con todos los oyentes de este podcast una semana más y les esperamos la semana que viene. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.